al 4. Gloria a Dios, aleluya. 148, versículo del 1 al 4, es un hermoso salmo y dice el título de este salmo: exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Amén. Vamos a leer alternadamente, yo leo el primero, usted el segundo y nos unimos en el 4. La palabra de Dios se lee al Hijo y al Espíritu Santo. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así, hermanos, vamos orando para poner este servicio en las manos de nuestro Dios y para alabar y exaltar su nombre, así como lo dice este hermoso salmo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, en esta tarde, Señor, venimos delante de su presencia, amado Dios, primeramente, Señor, con un corazón contrito y humillado, con un corazón agradecido, Señor, dispuesto a alabarte, a exaltarte, Señor, a glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, que usted nos ha dado. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de estar de pie en esta hora en tu casa de oración. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que derrama sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, le pedimos, Señor, en esta hora que sea su Espíritu Santo tomando el control, Señor, de este servicio, que sea usted hablando a nuestra vida a través de la enseñanza, Señor, que tiene para cada uno de nosotros. Hoy preparamos nuestros corazones, Señor, para recibir la Padre Celestial, para que caiga, Señor, en una buena tierra, en una tierra fértil, Señor, donde pueda crecer y producir fruto. En el nombre de Jesús, te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, apresure sus pasos, tráigalos con bien, Padre. Por aquellos que están enfermos, tenga misericordia y cuidado de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te pedimos que limpie los aires dentro y fuera de este lugar, Señor, que reprenda todo espíritu contrario, Señor, que quiera interrumpir este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que solamente, Señor, tu presencia sea manifiesta en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Y así dejamos el tiempo a nuestro hermano que trae la escuela dominical en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Michael. Que Dios los bendiga en esta mañana. Gracias a Dios por la vida. Por la vida, por la salud, por el bienestar y porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dice ahí en Romanos, si quieren abrir su Biblia, en Romanos 3:25. Vamos a empezar este estudio de este día. Romanos 3:25, vamos a leerlo todos juntos. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una vez más, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay dos palabras ahí, ¿verdad? Sí, pueden sentarse. Paciencia.
Dice que en su paciencia. ¿Desde cuándo ha tenido Dios paciencia? Desde la creación del mundo, ¿ah? Desde la creación del mundo ha tenido paciencia. ¿Y de cuáles pecados está hablando? De los pecados pasados. Ahí veíamos una palabra que es la que en la que vamos a enfocarnos, que es propiciación. ¿Alguien ha oído esa palabra? ¿Alguien quiere dar una aportación en 2 o 3 palabras? ¿Qué significa propiciación? Bueno, hoy vas a ver. Hoy vamos a saber. Es como el sufrimiento o el pago de algo algo que hizo él para salvarnos. Muy bien. Muy bien. Dice, propiciación. ¿Se acuerdan de la oración del publicano y del fariseo que decía, el publicano decía, sé propicio a mí? Sé propicio a mí. Dice, propiciación es la traducción del griego hilasterión. Dice, la palabra también se usa en el Nuevo Testamento para hablar del lugar de propiciación. Dice, el propiciatorio. Hay la palabra propiciación y propiciatorio. Para empezar a calentar los motores, nos vamos a ir a Éxodo, capítulo 25, versículo 17. Dice así la palabra del Señor, dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El propiciatorio era un mueble que iba a estar en el arca, sobre el arca, dentro del lugar santísimo del templo o del más anteriormente del tabernáculo. Era un mueble que iba a ser, dice que de 2 codos y medio de largo. Más o menos, imagínense una mesita. Una mesa como de 1.20, 1.30 de largo y como 45, como 3/4 de metro de ancho. Ese era el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y la cubierta del arca
Eso era lo que se llamaba el propiciatorio. Arriba había dos querubines, uno a cada lado, con sus alas extendidas, mirándose el uno al otro. Ese era el propiciatorio. El propiciatorio, cada vez que entraba el sumo sacerdote, cuando hacían el sacrificio, dice que entraba Aarón, entraba al lugar santísimo y lo primero que estaba a su mano derecha estaba el propiciatorio. Agarraba sangre de un becerro y mojaba su dedo y echaba 7 veces la sangre sobre el propiciatorio y frente al propiciatorio. Eso era para lavar sus pecados antes de interceder por el pueblo. Él tenía que lavarse él primero. Dice ahí en Hebreos 9:5, Hebreos 9:5, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, así que no va a haber lección. Dice que no se puede hablar. Bueno, es que el escritor de Hebreos no tenía tiempo en ese momento, no tenía tiempo, porque iba a ser muy extenso su lección. Dice, es decir, dice la tapa del arca, dice ahí en Éxodo 25:18, vamos a regresar rápidamente. Éxodo 25:18, ya lo leímos, lo vamos a leer otra vez. Queremos que quede bien claro. 25:18 dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Levíticos 16:14. Levíticos 16:14. Si quiere leerlo, hermano. Tomará luego de la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Sí, era lo que les decía ahorita, con su dedo, mojaba su dedo, llevaba la sangre en una vasija y ponía la sangre en el propiciatorio. Por eso se decía el propiciatorio, porque era el lugar donde Dios podía perdonar, donde Dios perdonaba los pecados. Dice, era rociado con sangre el día de expiación. ¿Alguien sabe lo que es expiación? Es algo parecido, pero es diferente. Esas palabras van siempre juntas. Propiciación y expiación. Dice, como señal de que la justa sentencia de la ley había sido ejecutada. Cuando el sacerdote entraba y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, él se estaba declarando culpable, estaba confesando sus pecados, diciendo que Dios era justo y que Dios demandaba sangre. Hay otro versículo que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón. Tenía que ser la sangre. Un sacerdote no podía entrar al lugar santísimo con otro tipo de ofrenda. No podía entrar con frutas, no podía entrar con frutos de la tierra, no podía entrar con una alabanza, no podía entrar
sino solamente a través de sangre, solamente, porque eso era lo que Dios había demandado. Dice, haciendo que un lugar de juicio se convirtiera en un lugar de misericordia. Hebreos 9, 11 al 15, si alguien lo tiene. Dice, pero estando yo presente Cristo como sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Dice? Sí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Antes los sacrificios se hacían cada que entraba el sumo sacerdote al templo. Cada año se hacía la declaración de por los pecados del pueblo. Entonces, cada año era un ritual que se venía haciendo año tras año, año tras año. Dice que ¿cuántas veces entró Cristo? Según lo que leía, una sola vez. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entró una sola vez, pero no entró al templo hecho de mano, no fue al templo de Salomón, no fue al templo, no fue al tabernáculo hecho de manos de hombres. Entró al lugar santísimo, es decir, al cielo. Al cielo. Él viene, vive su vida aquí impecable, aquí en la tierra. Cuando llega el tiempo de ofrecer el sacrificio, el día de la Pascua, dice que él no toma sangre de toros ni de machos cabríos, sino él toma su propia sangre y se presenta delante de Dios y le dice a Dios, Señor, que aquí está la sangre, aquí está mi propia sangre, la que tú demandas como paga por el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta que el mundo finalice. Esa sangre tiene el mismo poder. Una sola vez. Dice que se presentó al lugar santísimo con su propia sangre. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. La expiación,
cuando el sacerdote se presentaba con la sangre, no solamente estaba cubriendo los pecados, no los estaba borrando, no los estaba borrando. El pueblo era perdonado porque estaba ofreciendo esos sacrificios con fe, porque estaba cumpliendo con lo que Dios había dicho, pero esos pecados allí estaban, no estaban siendo borrados, quitados. Es como si estuvieran abajo de un tapete, de algo. Ahí están los pecados. El hombre, la persona, quedaba justificada delante de Dios por haber hecho ese sacrificio. Pero ahí estaban todos esos pecados, hasta que el pueblo estaba en pecado, cuando no estaba consagrado, acercado. Cuando Cristo resucita, ¿por qué resucitó? Que Dios aceptó el sacrificio. Si Dios no hubiera aceptado el sacrificio, Cristo no hubiera resucitado. Pues Él sale vivo. Él muere, pero resucita porque Dios acepta el sacrificio para nuestra justificación. Así que, por eso, Cristo dice, es un mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. En el 15. En Hebreos 9:15. Sí. Entonces, aunque Cristo vino y hizo un nuevo pacto, pero ese pacto cumplió todo, las ordenanzas, todos los requerimientos del antiguo pacto. Hebreos 4:14 Hebreos 4:14 dice, sí, lo quieren leer. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Muy bien.
Se lo voy a volver a leer en la otra versión, ¿verdad? De 4:14, dice, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por eso digo, Cristo no llevó el sacrificio al tabernáculo terrenal ni al templo terrenal. Dice que, cuando Él muere se va directamente al cielo a ofrecer el sacrificio. Dice, porque no dice 14, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que esto es una obra grandiosa. Esta es una obra, no era un sacrificio como los anteriores, de un borreguito, es algo más grande. Es algo que no solamente nos limpia de pecado, sino que dice que nos limpia nuestras conciencias. Limpia nuestras conciencias, limpia todo lo que somos cuando nosotros creemos, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio. Una de las causas creo, ¿verdad?, por las que mucha gente se retira de las iglesias es porque no alcanza a comprender. No alcanza a comprender lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Mucha gente se retira por esta causa, porque empieza a ir a la iglesia, pero después cae en pecado, peca, y se siente culpable, se siente sucio, y dice, no, ya no voy a la iglesia, porque yo creo que Dios ya no me ama así. Y mucha gente por eso ya no viene. Es que ya dije una mentira, es que me peleé con un compañero, es que me peleé con mi esposa, y se empiezan a resfriar. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote, que Él se compadece de nosotros, que Él nos entiende. Él sabe quién somos, Él sabía quiénes éramos, y aún así Él entregó su vida. Y Él sabía que toda la vida íbamos a batallar. Él lo sabe bien claro. Si Él no hubiera sabido, ¿cómo se puede decir? Él no estaba obligado a hacerlo. En otras palabras, Él no nos necesitaba realmente, ¿verdad? Él tiene millones y millones de ángeles que están en el cielo. Pero Él nos amó tanto, que aún así, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros pecados, Él estuvo dispuesto a entregarse. Entonces, yo creo que por eso muchas veces, mientras no alcancemos a comprender eso, todo el proceso que se llevó a cabo a través de la cruz, nosotros vamos a estar siempre, como dice Pablo, fluctuantes. Un día andamos bien, ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Y luego cometemos un error, algo, ¿cómo anda, hermano? No, hermano, es que el diablo. Yo no sé si ha oído esas personas que dicen, es que el diablo, que vaya. Hermano, no es, a veces ya ni es el diablo, somos nosotros que no nos profundizamos en la palabra, que no nos metemos, que no nos abrazamos de las promesas de Dios. No hay pecado que Dios no haya, que Jesucristo no. Si le costó su sangre, ¿cómo no nos va a perdonar nuestras faltas? Pero tenemos que ir. Por eso cuando le decía el sacerdote de la antigüedad, ¿verdad?, él rociaba esa sangre purificándose, y Dios hablaba del arca y les daba le dijo a Moisés, dijo, mira, Moisés, yo te voy a hablar de ahí del arca. Yo te voy a hablar para lo que yo tenga que decir al pueblo, yo te lo voy a decir a ti. Ahora, hay un versículo por ahí que dice, Dios, habiendo hablado a nuestros padres en los tiempos pasados, dice, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Ya no tenemos que ir con el sacerdote, no tenemos que ir a ningún lugar, sino que ahora lo que dividía el lugar santísimo del lugar santo fue roto, y ahora tenemos entrada
directamente al trono de la gracia donde está Jesucristo. Entonces, ahora cualquier cosa que necesitemos, podemos ir directamente a Cristo porque Él ya pagó todo el precio. Nosotros no podemos agregarle nada. Él solamente pide que creamos, que creamos. Dice, pues, el trono de la gracia, dice, es un lugar de comunión, de comunión. Si algo anhela Dios de nosotros es comunión. Él no nos está pidiendo que seamos 100% perfectos. Él no nos está exigiendo cosas que nosotros no podemos. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En otras palabras, pon atención a lo que yo te digo, a lo que yo te... Sí, sí. Ya que estamos hablando del sacrificio de antes, ¿verdad? Sí. El sacerdocio de antes. Sí. Dice que el sacerdocio de antes era defectuoso. Uh-huh. Era defectuoso y no ser el Señor Jesucristo ya no salió defectuoso. Uh-huh. Ahí en Hebreos 8:6. Sí. Para ir a apoyarlo ahí con lo mismo que estamos hablando. Sí. Hebreos 8:6 que dice, pero ahora dice, a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. 7. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados. Cuando los tome de la mano y los saque de la tierra de Egipto, ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, que en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. No seré. Exactamente. Si los sacrificios hubieran sido perfectos, es cierto, no hubiera habido necesidad. No hubiera habido necesidad. Entonces, por eso Jesucristo vino a hacer un sacrificio perfecto una vez por todas y para siempre. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya no hay necesidad. Dice Primera de Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego ahí mismo, 4:10, 1 Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Él nos amó y por habernos amado, envió a su Hijo en propiciación. Sí, como sacrificio. Sí, sí. Dice Levítico 25:9, si alguien lo tiene, ya lo leímos, pero otra vez vamos a leerlo. Levítico 25:9. Entonces, a tocar fuertemente la séptimo, a los 10 días del mes, día de la expiación, haréis tocar la Uh-huh. Dice, la idea de los sacrificios
La idea en los sacrificios del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento es que Cristo satisfizo, nosotros hubiéramos dicho satisfació, para que entender, nosotros siempre decimos satisfació, pero la palabra correcta es satisfizo de manera total las justas demandas de un Dios santo en cuanto al juicio por el pecado, mediante la muerte de Cristo en la cruz. Te lo voy a leer otra vez, dice, sí, no, esa es una nota, la que estoy leyendo, dice, la idea en los sacrificios del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento es que Cristo satisfizo de manera total las justas demandas de un Dios santo en cuanto al juicio por el pecado mediante la muerte de Cristo en la cruz. Porque Él veía, o sea, Dios veía la cruz como un hecho en el futuro. Dice, a Dios se lo declara justo al perdonar los pecados en el periodo del Antiguo Testamento y asimismo justifica a los pecadores bajo el nuevo pacto. Sí, a Dios se lo declara justo porque cuando se lleva el sacrificio, Él está viendo el sacrificio, ¿ah? Y Él dice, bueno, lo que yo pedía, lo que yo demandaba ya se cumplió. Como cuando alguien a uno le debe algo a alguien, ¿verdad? Cuando dice, no, pues mira, ya me pagó lo que me debía, esta persona es justa. Es justa porque lo que acordamos, cuando alguien le presta dinero a alguien, para en 6 meses, yo te voy a regresar los $1,000 que me prestaste. Entonces, mientras a usted no le paguen, usted no sabe qué persona es esa, ¿verdad? ¿Qué tal si ya no lo vuelve a ver? Sí. Hay muy poca. ¿Pagó esa cantidad que se le debía? No, a esa persona. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué decimos de esa persona? Esa persona es justa porque cumplió con lo que decía. Entonces, cuando Dios ve que lo que él estaba demandando se le da, entonces dice Dios, él actúa con justicia. Sí. Les iba a leer un versículo que se los dije de memoria, pero se los iba a leer en Números 7:89. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, dice, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Ahí era cuando Dios miraba el sacrificio y que el sacrificio era acepto, Dios hablaba. Dios ya había comunión. Cuando el creyente se acerca a Dios para que tenga comunión, para que Dios le hable, tiene que ir a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo. El sacrificio ya fue hecho. Pero cuando nosotros creemos, nosotros lo estamos reviviendo. Nosotros estamos aceptando y nos presentamos a Dios. Por eso dijo Cristo, todo lo que pidas al Padre, pídalo en nombre de ¿quién? En mi nombre. Todo, hay personas que oran a Cristo en el nombre de Cristo. Y no es así. Ahora, tampoco podemos ir al Padre en nombre del Espíritu Santo. O ir al Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Hay un orden. Y Cristo dijo, todo
lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y él dijo, el Espíritu que yo voy a mandar al mundo, dice, él los va a guiar a toda verdad. Cada persona de la Trinidad tiene su función. Entonces tenemos que tener esa sabiduría también en la manera de orar y de pedir a Dios. Siempre todo lo que le pidamos al Padre, si le pedimos perdón, si le pedimos algo, es en el nombre de Cristo. Por el sacrificio de Jesucristo es como podemos tener comunión. Así como Dios hablaba a Moisés a través del propiciatorio, Cristo es nuestra propiciación, lo que leíamos en Romanos 3:25. ¿Alguien lo quiere leer otra vez? 3:25 y 26. Sí, 3:25 y 26. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su conciencia los pecados pasados, con la de manifestar de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. Fíjese cómo está ahí. Está hablando de Dios, ¿verdad? Dice que Dios es el justo. Dios es el justo. Pero es el que justifica al de la fe en Jesús. No podemos ir nosotros directamente al Padre. Padre, vengo en el nombre de la iglesia, o vengo en mi nombre, o vengo en el nombre de San Bartolomé, o en nombre de... No podemos. No, porque Él solamente justifica al que es de la fe de Jesús. Siempre es en el nombre de Cristo. ¿Alguien quiere aportar algo o una pregunta que no esté entendiendo? ¿Todo está claro? Bueno, ahora yo os voy a preguntar. Dice en Éxodo 29:33. A ver, 29:33. Éxodo, sí. Sí. Sí lo leo, hermano. Comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, a llenar sus manos para sacarlo. Dice, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Las cosas con las que se hizo expiación son la carne de aquellos animales, ¿verdad? Dice, para llenar sus manos, para consagrarlos. Dice, más el extraño no la comerá porque son santas. ¿Quién es el extraño? La persona que no cree. La persona que no cree. Por eso cuando se hizo la Santa Cena, ¿verdad? Que es una recuerdo, ¿cómo se llama? Una remembranza del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que solamente la van a tomar las personas que creen. Las personas extrañas son las que todavía no confiesan a Cristo, que no se han bautizado. Son las personas que no pueden porque son extraños todavía. Todavía no están cubiertos bajo el sacrificio de Jesucristo. Dice, ahí la palabra expiación viene de una palabra hebrea que se llama kafar, que significa, dice, que significa expiar por el pecado. De acuerdo a las Escrituras, el sacrificio de la ley solo cubría el pecado de quien lo ofrecía y aseguraba el perdón divino. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca quitaban el pecado del hombre. Dice, la sangre
de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, según dice Hebreos 10:4, ya lo leímos. La ofrenda de un israelita tenía implícita la confesión de pecado y reconocía que el debido castigo era la muerte, y Dios no tomaba en cuenta este pecado anticipándose al sacrificio de Cristo, que finalmente quitó aquellos pecados pasados. Cada vez que se hacía el sacrificio, lo vuelvo a repetir, Dios perdonaba, pero los pecados ahí quedaban, estaban cubiertos. La palabra expiación. ¿Sí, Miguel? Cada vez que se hacía eso, hermano, era como una limpieza, sí. Era expiación, Sí. Era una limpieza ante la gente, ¿verdad? Porque siempre se hacían ciertos rituales, ¿verdad? Por ejemplo, también había una fuente de bronce en los atrios del templo, que la persona tenía que, antes de entrar, tenía que lavarse. Eran varios rituales, ¿verdad? Eran varios rituales. Entonces era purificación, era limpieza, ante, como le digo, era cuestión de fe también. La persona que hacía eso era porque tenía fe y estaba confesando que era pecador y que merecía la muerte. Eso era lo que estaba anunciando cuando se presentaba ante el sacerdote. Otro comentario. Hablen ahora. Era como, era una purificación de cada año. Cada año, sí. Para poder, ya que el sacerdote estaba sacrificando para que todos perdonaran. Sí. Dice, propiciar. Propiciar no es aplacar la ira de un Dios vengador, sino satisfacer la justicia de un Dios santo y así hacer posible que Él muestre misericordia de manera justa. ¿Sabe que los dioses paganos, los dioses de la antigüedad, se les ofrecían sacrificios también? Pero era como, por ejemplo, para aplacar la ira, pero esos dioses eran dioses paganos, eran dioses que estaban, que el diablo estaba detrás de eso, ¿verdad? Había, todavía, sí. La muerte, Sí. Sí. Entonces sí, por ejemplo, se ofrecían, aventaban los niños al fuego, ¿verdad? Los hijos, hay volcanes, por ejemplo, no sé si en la cultura de allá de México, en la antigüedad, cuando un volcán estaba haciendo erupción, iban y aventaban las vírgenes, mujeres, muchachas, las aventaban al volcán para aplacar la ira del dios del fuego, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, y en el caso de nuestro Dios no es de esa manera. Él no pedía, porque él no pedía sacrificios de humanos, ¿verdad? No pedía sacrificios de gente, por eso era, los animales eran los sustitutos para esa persona. Y aún a los animales no se les torturaba. Aunque eran animales, no se les torturaba, no se les mataba de una manera cruel, se mataba de una manera que no sufriera. O sea, Dios es un Dios santo y justo y bondadoso. Él todo lo que hace, lo hace bien, lo hace sin causar sufrimiento. Entonces, la obra de Jesucristo, Él se dio en sacrificio, Él se dio en tortura, porque Él sí lo torturaron, ¿verdad? Porque Dios es santo y bueno, bondadoso, misericordioso, pero el hombre es cruel.
Cuando estaban golpeándolo, no lo golpeaban con cuidado, no lo golpeaban bonito. Los romanos eran unas personas crueles, crueles. Otra de las cosas por las que Cristo vino en esa época, todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Y fíjese cómo Cristo vino exactamente en el tiempo en que la pena de muerte era la crucifixión. ¿Por qué? Porque así estaba escrito. Y porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Cristo hubiera venido en otra época, ya sea más anterior o más, más adelante, no hubiera estado en esa, la pena de muerte hubiera sido otro tipo. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la pena de muerte? La inyección o todavía la silla eléctrica, o ya no existe la silla eléctrica. En algunas partes la horca, allá por... Yo creo que ya no. Tortura, sí. Pero en ese tiempo de los romanos eran despiadados y se burlaban y en los látigos, ¿verdad? En las puntas del látigo le ponían como unas 5 o 6 cuerdas al final de la punta y ahí le amarraban fierritos como púas, huesitos, para que cuando iba el látigo y se regresaba se traía pedacitos de carne. A él se le vio prácticamente todo se lo desgarraron, le quitaron la piel, ¿verdad? La piel. La corona de espinas todavía se la golpeaban y luego se burlaban. ¿Y qué le decían? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otro salvó, sálvese a sí mismos. El hombre es despiadado. Y aún así, ¿qué dijo Cristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún así. Entonces, aún así Dios nos amó y aún así Cristo estuvo dispuesto a venir a darse en propiciación por nuestros pecados, en mediador de un nuevo pacto. Así que dice el escritor de Hebreos que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dice, y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Si alguien quiere agregar algo, o ya todo está bien claro. Espero que hayamos recordado, porque cada vez que se expone la palabra hay puntitos que se nos aclaran, entendemos algo más, y que cada cosa que entendamos nos acerque más a Dios en gratitud, porque el temor del Señor no es que le tengamos miedo o que nos andemos escondiendo, sino el temor al Señor es amarlo con reverencia cada día. ¿Sí, hermana? Habla de que todo fue por amor a la humanidad, Sí, por amor a sí. todo el mundo. Y la mejor forma de obedecer al Señor, honrarlo. Dice la palabra, ¿verdad? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios amó la humanidad. Desde el primer hombre, Dios lo creó con amor. Porque Él cuando hizo la creación, Él nomás ordenaba. Él nomás ordenaba que se hiciera la luz, que la tierra produzca
que las aguas produzcan esto y lo otro, pero cuando hizo al hombre, lo hizo con sus propias manos. Él pudo decir, y que se haga el hombre. No, dice que cuando iba a ser el hombre, él desciende del cielo, agarra un pedazo de lodo y lo empieza a formar. Y lo empieza a formar, y ya cuando lo hace, dice, mira qué bien me quedó. Pero estaba prácticamente ahí muerto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Baja su boca y sopla en la nariz. Sopla en la nariz. Y dice que el hombre, que Adán fue un alma viviente. Aliento de vida. Dice que se levanta y dice que todos los días platicaban. Todos los días platicaban. Hasta que se rompió la comunión. Por causa de la desobediencia, se rompe la comunión. Entonces dice el escritor, ¿verdad? Que por una transgresión, el hombre fue alejado de Dios. Dice, pero por muchas transgresiones, el segundo Adán, que es Cristo, por muchas transgresiones, Él viene y reconcilia al mundo con Dios. Esa fue la obra de Jesucristo, que nunca vamos a acabar de entenderla. Por eso cada vez que tengamos oportunidad, abramos nuestra Biblia, leamos un estudio, vamos, porque dice que entre más usted conozca a una persona, más la ama. Entonces, si queremos amar a Dios, no es algo mágico que nos viene, sino es de conocerlo y de tener comunión con Él. Así como es, como les decía ahorita, mucha gente se aleja de las iglesias porque se siente pecadora, se siente que le falló Dios y se va. Eso no es la solución. La solución es, Señor, mira, pequé, la regué, pero aquí estoy. Aquí estoy nuevamente. Cada día, cada día. No hacer lo que hizo Adán cuando pecó, pum, a esconderse. No, sino buscar a Dios mientras puede ser hallado. Que Dios los bendiga en esta mañana. Así debo este lugar. Dice Michelle, ¿eh?